6 años de exilio habían forjado a un hombre nuevo, pero el eco de la humillación aún resonaba en sus huesos. La noche era densa en el gran salón del palacio, iluminado solo por la vacilante luz de las antorchas. El rey, con su semblante de granito y ojos de obsidiana, lo observaba desde su trono, un depredador que olfateaba la amenaza sin reconocer a su presa. La corte entera era una masa de susurros y miradas furtivas, un laberinto de intrigas del que él, Fernando, había logrado regresar, no como el príncipe caído, sino como un enigmático y poderoso mercader. Su venganza, un plato servido fríamente, estaba solo un aliento de distancia. En ese instante crucial, cuando cada fibra de su ser clamaba por el acto final, su mirada se cruzó con ella, la princesa Catarina. Vestida de seda y con perlas en el cabello, era la imagen de la gracia, pero su belleza estaba velada por un terror silencioso que le apretaba el pecho. Un miedo que no se reflejaba en las sonrisas falsas de la corte, sino en la desesperación de sus ojos. Fernando, que la había amado en secreto durante este tiempo, sintió que el hielo de su venganza se agrietaba. Un gesto casi invisible, una súplica muda en el temblor de sus manos, le reveló que el secreto que ella guardaba no era un simple capricho de la realeza. Era algo tan oscuro y peligroso que su vida dependía de su silencio. En la frialdad de su plan, no había espacio para ese amor, para esa vulnerabilidad. Pero la visión de su terror era más poderosa que cualquier juramento de odio. De repente, la destrucción que había planeado ya no se sentía como una victoria. La balanza de su alma se inclinó. La venganza que había sido su única razón de vivir, ahora se sentía vacía, comparada con el calor de proteger a la mujer que amaba. ¿Podía destruir a quien lo había humillado y al mismo tiempo arrastrarla a ella al abismo? ¿O debía renunciar a todo por lo que había luchado para salvarla? El rey no era el único enemigo en esa sala. El verdadero enemigo era su propio corazón. El tiempo se detuvo. Los susurros de la corte se desvanecieron. Un escalofrío recorrió su espalda. No de miedo, sino de una verdad abrumadora. El destino del reino, el futuro de la corona y la vida de la mujer que amaba no estaban en manos del rey, sino en la elección que él estaba a punto de tomar. Una elección que definiría quién era realmente, el vengador cruel o el protector del amor prohibido. El silencio era el grito más fuerte, y la historia de su vida, que parecía escrita con dolor y rencor, estaba a punto de reescribirse. El destino a veces se escribe con la tinta amarga de la traición. Para el príncipe Fernando, su vida era una promesa de nobleza y honor, un camino brillante que la paranoia de un solo hombre convirtió en una senda oscura y desoladora. En un reino donde el poder era un veneno y la confianza una ilusión, la caída de un hombre justo no fue un accidente, sino la cruel y calculada obra de un rey consumido por el miedo. Esta es la historia de una venganza que tardó años en madurar y un amor prohibido que puso a prueba los límites del odio. Es la historia de cómo la verdadera fuerza no se encuentra en una espada, sino en la elección de un corazón. Antes de sumergirnos en el abismo de esta historia que lo cambiará todo, quiero saber de dónde nos acompañas. Deja un comentario con tu ciudad y país para que el eco de este relato llegue a cada rincón del mundo. Tu presencia es la luz que guía esta narración. Y si esta historia ya te ha tocado el alma, no olvides suscribirte a Relatos que Conmueven Oficial para que no te pierdas el resto de este increíble viaje. Es la única forma de que podamos seguir compartiendo estas experiencias que nos cambian por dentro. La vida de Fernando era una de privilegio, pero también de profunda responsabilidad. Como el consejero más joven del rey, se había ganado el respeto de la corte con su sabiduría y su honestidad inquebrantable. Sin embargo, su virtud fue su perdición. El rey don Manuel, un hombre que veía sombras de traición en cada rincón, confundió el respeto que Fernando inspiraba en el pueblo con una amenaza a su propio trono. El miedo del rey era una enfermedad silenciosa que corroía todo a su alrededor. Una paranoia que pronto buscaría una víctima. Y esa víctima fue Fernando.
un hombre que lo tenía todo. Títulos, tierras, el amor del pueblo, le fue arrebatado en un instante. Expulsado de la corte, humillado públicamente, se vio reducido a la nada, forzado a vagar por un mundo que le había dado la espalda. Pero el exilio no lo rompió. En cambio, lo forjó en una nueva forma, más dura, más astuta, alimentada por un solo juramento, el de la venganza. El dolor se convirtió en su motor, la deshonra en su mapa. El reino de Elara era un tapiz de colores vibrantes bajo el reinado del rey Don Manuel, un soberano que había heredado su trono con una corona de oro y un corazón lleno de desconfianza. En su corte, sin embargo, brillaba una figura que era el opuesto a su oscuridad: el príncipe Fernando de Castela. Joven, apuesto y con una inteligencia tan afilada como la espada que portaba, Fernando era la promesa de un futuro mejor, la esperanza de un pueblo que se sentía cada vez más oprimido por las excentricidades del monarca. No era solo un príncipe por sangre, sino por virtud, y su popularidad crecía con cada acto de justicia, con cada palabra amable que dedicaba al más humilde de sus súbditos. Su presencia en la corte era como un rayo de sol que molestaba a las sombras que se arrastraban por los pasillos. La atmósfera del palacio era una mezcla volátil de opulencia y tensión. Los salones de banquetes rebosaban de manjares y vinos caros, pero las risas eran huecas, los brindis forzados. El rey Manuel, sentado en su trono dorado, observaba todo con ojos inquisidores, buscando conspiraciones en cada conversación susurrada. A su lado, sus consejeros, hombres astutos y sin escrúpulos, alimentaban su paranoia con historias fabricadas sobre la ambición desmedida de Fernando. «Su gracia, ¿no le parece extraño el fervor con el que el pueblo aclama al príncipe? Pareciera que su lealtad ya no es hacia usted, sino hacia él», murmuraba uno con una sonrisa serpentina. El rey asentía, su mandíbula apretada, permitiendo que la ponzoña del miedo se filtrara en su alma. Fernando, mientras tanto, no notaba la sutil pero letal distancia que el rey comenzaba a poner entre ellos. Su relación, que alguna vez fue la de un mentor y su pupilo, se había enfriado. Ahora, cada palabra del rey era cautelosa, cada mirada, una evaluación silenciosa. Manuel se reía con sus favoritos, pero el brillo en sus ojos no alcanzaba su corazón. Solo observaba a Fernando, calculando los pasos de su supuesta amenaza, imaginando formas de neutralizar el amor que el pueblo sentía por él. Un día, durante un entrenamiento de espadas, el rey hizo un comentario que hirió a Fernando más que cualquier golpe físico. «Recuerda, muchacho, que la verdadera batalla no se libra con la espada, sino con el ingenio. Y el ingenio puede ser tu mejor arma, o la causa de tu perdición». La advertencia velada se perdió en la inocencia de Fernando, quien simplemente respondió con una sonrisa, sin saber que su destino ya estaba sellado. La traición no llegó con estruendo, sino con silencio. Los rumores se extendían por los pasillos, las miradas de los cortesanos se volvieron esquivas y la tensión se hizo palpable. Fernando, confundido, intentó hablar con el rey, pero se encontró con puertas cerradas y evasivas. Su mundo, que hasta entonces había sido tan claro y noble, comenzaba a volverse turbio. Sentía la atmósfera del palacio como un pantano denso, donde cada paso era un riesgo y cada respiración un veneno. Los consejeros sonreían al verlo desorientado, y en sus ojos vio una maldad que no había percibido antes. Entendió que su vida ya no era la misma, que algo terrible se aproximaba, y que la inocencia que lo había protegido hasta entonces era un escudo inútil. El punto de no retorno se acercaba. Fernando se retiró a sus aposentos con una opresión en el pecho. Las campanas de la ciudad sonaban, anunciando la noche, un momento de paz para la mayoría, pero un tiempo de profunda inquietud para él. Se preguntaba qué había hecho mal, qué error había cometido para ganarse la desconfianza del hombre que una vez lo había llamado hijo. No sabía que su único error había sido demasiado bueno, demasiado amado. La justicia y la bondad no tenían lugar en la mente de un rey que solo podía ver el poder.
y sin que él lo supiera. La maquinaria de su caída ya se había puesto en marcha. La mañana siguiente se levantó con la pesadez de una sentencia. El sol, en lugar de traer calor, trajo un frío glacial. Se rumoreaba que el rey daría un anuncio importante en el gran salón de la corte, y un presentimiento helado recorrió el alma de Fernando. No podía imaginar la magnitud de lo que estaba por suceder. El acto público y devastador que destruiría su vida y lo lanzaría a la miseria. El mundo de color en el que vivía estaba a punto de volverse en un lienzo de gris, y él, la figura central en el cuadro, sería borrado de la memoria del reino. El gran salón lo esperaba. Un escenario listo para un drama que él no había escrito, pero que tendría que interpretar. La mañana en que el sol se negó a brillar para Fernando, llegó con el sonido de los tambores de la corte y el brillo pulido de las armaduras. El gran salón, donde una vez la risa del príncipe había resonado, ahora era una cámara de ecos vacíos, un teatro para la tragedia. Cientos de nobles, con sus mejores galas, se agolpaban en las gradas. Sus caras eran máscaras de curiosidad y un miedo apenas disimulado. Al frente, en su trono, el rey Don Manuel no se veía como un monarca benevolente, sino como una estatua de mármol, inmutable y glacial. El silencio era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo, y en su centro estaba el príncipe Fernando, de pie, sin saber que la vida que conocía estaba a punto de desmoronarse. El rey se puso de pie, su voz resonando con una autoridad que era a la vez imponente y perturbadora. No había calidez en ella, solo un frío acero que cortaba el aire. «Mis leales súbditos», comenzó, su voz resonando por el salón, «nos hemos reunido hoy para celebrar la fortaleza de nuestro reino, forjada en la lealtad y el honor. Pero la lealtad de un reino es tan fuerte como su eslabón más débil, y el honor puede ser fácilmente mancillado. Por eso, con un corazón pesado, debo anunciar una traición que ha sido revelada, un veneno que ha intentado infiltrarse en las raíces de nuestro árbol más noble». Su mirada se detuvo en Fernando. El príncipe sintió un escalofrío que no provenía del aire. Un susurro colectivo recorrió la sala. Una ola de chismes que chocó contra los muros. La mente de Fernando se negaba a procesar lo que escuchaba. El rey estaba hablando de traición, de una traición contra el reino. Sus ojos se fijaron en los de Don Manuel, buscando alguna señal de broma o de error, pero solo encontró una determinación helada, un vacío que le dijo que no había salvación. El rey levantó una mano, y el silencio volvió. Hemos descubierto pruebas irrefutables de que el príncipe Fernando, a quien una vez consideramos el hijo de nuestro reino, ha estado conspirando con nuestros enemigos para desestabilizar la corona, ha vendido nuestros secretos y ha buscado subvertir el orden para tomar el poder. Su ambición es una enfermedad y su traición un crimen de lesa majestad. Las palabras cayeron como rocas sobre el pecho de Fernando. La incredulidad se convirtió en una furia hirviente, una queja que se ahogaba en su garganta. «Majestad, esto es una mentira», gritó, su voz rompiendo la tensión. «Soy inocente, he servido a la corona con honor y lealtad». Su mirada recorrió las caras de la corte, buscando apoyo, un rostro amigo, alguien que se levantara y hablara en su defensa, pero solo encontró ojos que miraban hacia abajo, rostros que se giraban, traiciones silenciosas en cada rincón. Los consejeros del rey, los mismos que habían sembrado la desconfianza, sonreían con una satisfacción sádica. La verdad no importaba. El poder era lo único que contaba. El rey Don Manuel ni siquiera parpadeó ante su súplica. Con un movimiento de su mano, 2 guardias se acercaron a Fernando, sus rostros impasibles. El príncipe sintió una mano sobre su hombro, una imposición de fuerza que no podía resistir. «La justicia no se debate con los traidores, príncipe», dijo el rey. «La evidencia es concluyente y el castigo severo. En nombre de este reino, te despojo de tu título de príncipe. Ya no eres Fernando de Castela, sino un paria, un traidor sin nombre». Uno de los guardias arrancó el broche de la Orden del Corazón de León de su túnica, el símbolo de su linaje y su honor.
El sonido de los hilos al rasgarse fue más fuerte que cualquier grito. El segundo guardia le quitó la espada, el arma que había jurado usar para proteger al reino. Fernando sintió que un pedazo de sí mismo se le iba con cada objeto que le era arrebatado. Lo que había sido su identidad, su propósito en la vida, se esfumaba ante sus ojos. El rey don Manuel continuó. Su voz era un martillo que golpeaba la sentencia en el corazón de Fernando. Tus tierras, tus propiedades, tu fortuna, todo ha sido confiscado para compensar a este reino por tu traición. Y tú serás exiliado, serás desterrado más allá de las fronteras de Elara, y si alguna vez vuelves, te enfrentarás a la muerte. Tu nombre será borrado de la historia de este reino. Las palabras del rey eran como veneno. Fernando ya no sentía el tacto de los guardias, ni el peso de su humillación, solo una furia fría y un dolor tan profundo que le quemaba por dentro. La gente miraba, algunos con pena, pero la mayoría con el miedo que el rey les había infundido. Una joven en la multitud, con lágrimas en los ojos, intentó extender una mano, pero su padre la detuvo, temiendo la represalia del rey. En ese momento Fernando entendió la verdad. Su caída no fue solo una traición, sino un acto de tiranía. La justicia que una vez había creído en este reino era una mentira, una fachada para el miedo de un rey. Mientras era arrastrado fuera del gran salón, el eco de su nombre resonaba en su mente, no como la llamada de un príncipe, sino como el juramento de un fantasma. A lo lejos se volvió una última vez para ver al rey, y en su mirada ya no había la súplica del inocente, sino la promesa silenciosa del vengador. Los ojos de Fernando, una vez llenos de luz, ardían con un fuego helado. Había sido despojado de todo, excepto de su odio, y ese odio se convertiría en su único propósito. El príncipe había muerto en ese salón, y un hombre cuyo único objetivo era la venganza acababa de nacer, listo para caminar el largo y tortuoso camino del exilio. El exilio no fue un castigo, fue una muerte lenta. Arrojado a los bordes del reino que una vez lo adoró, Fernando no era más que un fantasma sin nombre, un puñado de polvo y desesperación. Las primeras noches fueron de frío y hambre. Dormía con la tierra helada como colchón y las estrellas indiferentes como techo. Su ropa de noble, desgarrada y sucia, era un recordatorio constante de lo que había perdido. Cada paso en ese páramo desconocido era un golpe a su orgullo, una punzada de dolor que le recordaba la injusticia de la que había sido víctima. Su corazón, una vez lleno de honor, era ahora un pozo de amargura. La desolación lo consumió. Las lágrimas que se negaron a brotar en el gran salón frente a sus enemigos cayeron silenciosamente en las sombras de los bosques. Lloró por el padre que había perdido, por el título que le habían arrebatado, por el pueblo que lo había abandonado. La pena era un animal salvaje que lo devoraba desde adentro, dejándolo vacío, sin propósito. Durante semanas vagó sin rumbo, un cuerpo sin alma, esperando que el olvido o la muerte se lo llevaran. La imagen del rostro gélido del rey, de la traición en los ojos de sus consejeros, se repetía en sus pesadillas, una tortura silenciosa. Pero la ira, esa hermana gemela del dolor, comenzó a fermentar. Un día, mientras observaba su reflejo en un charco de agua sucia, no vio al príncipe que había sido, ni al hombre roto que era. Vio un par de ojos que ardían con un fuego helado, la llama de un odio puro y persistente. La pena se disipó, reemplazada por un único y feroz propósito, la venganza. El rey don Manuel le había quitado todo, pero había cometido un error crucial. Lo había dejado vivir, y en ese error había encendido la mecha de su propia destrucción. La amargura se transformó en la fuerza que impulsaría cada uno de sus movimientos. Fernando se levantó del barro, no como el noble humillado, sino como un cazador. La supervivencia se volvió su única lección. Aprendió a cazar con las manos, a pescar en los ríos con una rama afilada, a dormir con un ojo abierto. Cada amanecer era un recordatorio de su juramento y cada atardecer un paso más cerca de su objetivo. Su cuerpo, antes suave por la vida en la corte, se volvió duro y fibroso.
Sus manos que antes sostenían plumas de ave para escribir decretos, ahora estaban cubiertas de callos por el manejo del hacha y del arco. La naturaleza fue su mentor, el exilio su maestro, y la venganza su única motivación. No le bastaba con sobrevivir. Su mente, tan aguda como siempre, se volcó en la planeación. Sabía que la fuerza bruta no sería suficiente para derrocar a un rey. Necesitaba infiltrarse, ser una sombra, un susurro que sembraría la discordia en la corte. No podía volver como el príncipe Fernando, porque sería arrestado y ejecutado. Necesitaba una nueva identidad, un disfraz tan convincente que ni siquiera el rey, en su paranoia, lo reconociera. Empezó a estudiar a los viajeros, a los comerciantes, a los espías que se movían por las fronteras. Absorbía cada palabra, cada gesto, cada artimaña que pudiera servirle en su misión. En su camino, encontró un pequeño campamento de comerciantes que viajaban por las rutas prohibidas del reino. Sin revelar su verdadera identidad, se ofreció como su guardia, mostrando una habilidad con la espada y un ingenio que los dejó asombrados. Con ellos, aprendió los secretos del comercio, la importancia de las palabras no dichas y la red de espionaje que conectaba a los reinos. Su nombre se convirtió en un susurro: el Halcón. Un protector en las sombras que nunca pedía nada a cambio excepto información. Con cada pieza de información, el plan de venganza de Fernando se volvía más claro, más meticuloso. El rompecabezas de su pasado comenzaba a encajar. La idea de simplemente asesinar al rey se desvaneció, reemplazada por un plan más sutil y cruel. No quería simplemente quitarle la vida al rey Manuel. Quería quitarle el poder, la lealtad, la autoridad, lo que más valoraba. Quería que el rey se ahogara en su propia paranoia, que su reino se desmoronara a sus pies, que su nombre fuera olvidado por su propio pueblo. Su venganza no sería un acto de violencia, sino una obra de teatro de la que él sería el director y el rey la estrella principal. Se preparó mental y físicamente, perfeccionando sus habilidades, tejiendo una red de contactos y construyendo una fortuna que le daría el acceso a la corte. Con su nueva identidad lista y su plan en marcha, Fernando se puso en camino. Dejó atrás el frío del exilio, la hambre y el dolor. En su lugar, llevaba consigo una determinación inquebrantable, una calma mortífera y un propósito que lo consumía por completo. Se acercaba al reino de Elara no para buscar la justicia de los hombres, sino para imponer la suya. Su corazón, una vez lleno de honor, era ahora una fortaleza de acero. Se acercaba el momento en que el cazador se convertiría en el depredador y la presa en el rey. Pero lo que no sabía es que el amor, el gran enemigo de la venganza, lo esperaba en la corte, en la forma de una princesa que guardaba un secreto que cambiaría el juego para siempre. El aire de la capital era el mismo, pero el hombre que lo respiraba era un extraño. Después de años vagando por las tierras lejanas, Fernando regresó, no con la capa deshilachada de un paria, sino con el porte de un emisario extranjero, un hombre de negocios cuyo nombre, Alejandro de León, resonaba con el peso del oro y la influencia. Había cruzado las fronteras con la frialdad de un fantasma, invisible para aquellos que lo buscaban y enigmático para aquellos que lo veían por primera vez. Cada calle, cada muro de piedra, cada rostro familiar en la distancia, era un puñal que le recordaba la vida que le habían arrebatado. Pero no había lágrimas en sus ojos, solo la determinación implacable de un depredador que regresa a su territorio de caza. Su nueva identidad era un escudo perfecto, una obra de arte forjada con años de dolor y planificación meticulosa. Alejandro de León era un hombre de pocas palabras, con una mirada penetrante que parecía ver más allá de las máscaras de la gente. Su piel curtida por el sol y el viento, y sus manos, firmes y callosas, contaban una historia de supervivencia y esfuerzo que pocos en la corte podían igualar. Había acumulado una fortuna en las rutas comerciales del este, y su habilidad para la negociación y el ajedrez político le había ganado el respeto de los comerciantes más poderosos. Su regreso era un golpe maestro, una entrada sutil en el corazón del reino que, sin saberlo, había creado su propio verdugo. El primer acto de su regreso
Fue a asistir a un gran baile de gala, una celebración de la prosperidad del reino, que él sabía era tan falso como la sonrisa del rey don Manuel. El salón de baile, con sus candelabros centellantes y la música de las orquestas, era el eco de su pasado. Los mismos nobles que lo habían visto humillado, ahora le hacían reverencias, buscando su favor y su fortuna. Se movía entre ellos como un lobo entre ovejas, con una calma mortífera y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Escuchaba sus susurros, sus chismes, la información valiosa que le permitiría seguir tejiendo su red. Pero en medio de ese mar de falsedad, su mirada se detuvo en una figura que se mantenía en la periferia, apartada del brillo y el ruido. Era ella, la princesa Catarina, vestida con un vestido de seda azul oscuro que contrastaba con el blanco de su piel. Se veía como una estrella solitaria en una noche sin luna. Su belleza era innegable, pero había una tristeza en la curva de sus labios y una melancolía en la profundidad de sus ojos verdes, que capturó la atención de Alejandro. No era la típica princesa frívola de la corte. Había una sabiduría, una resiliencia, una sombra que solo él podía reconocer. En su soledad, ella era un reflejo de su propia alma. Una fuerza invisible lo empujó hacia ella, una atracción que trascendía su plan de venganza, un imán que amenazaba con desestabilizar todo su meticuloso control. Alejandro se acercó. Su paso era silencioso y decidido. Ella, al percibir su presencia, levantó la cabeza y sus ojos se encontraron. No hubo palabras por un instante, solo una conexión muda, un reconocimiento de almas solitarias que se habían encontrado en un lugar inesperado. La música, las risas, todo se desvaneció, dejando solo el pulso acelerado de sus corazones. Una rosa en un campo de espinas, susurró él. Su voz era un bálsamo para sus oídos, una melodía que rompía el silencio. Ella no se sorprendió por sus palabras. En sus ojos vio una profundidad que no le pertenecía a la gente de la corte. Su respuesta fue una simple sonrisa. Una que, a pesar de la tristeza, iluminaba su rostro con una luz efímera. «El campo no es tan espinoso si sabes dónde pisar», respondió ella con una voz suave, pero firme. «Y algunas espinas, señor, pueden ser más afiladas que otras». Alejandro se encontró sonriendo por primera vez en años, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos. Había esperado una respuesta banal, pero encontró una mujer con una mente tan aguda como la suya. Hablaron de todo y de nada, de libros y viajes, de los cielos y los mares, evitando cuidadosamente el tema de la corte y el rey, un elefante en la habitación que ambos reconocían. El tiempo pasó sin que se dieran cuenta, y a cada palabra, Fernando sentía que el caparazón de Alejandro de León comenzaba a agrietarse. La venganza que lo había consumido ahora tenía un rival. El encuentro fue interrumpido por uno de los consejeros del rey, un hombre gordo y servil que venía a presentar sus respetos a Alejandro de León. El consejero, al ver a la princesa, esbozó una sonrisa forzada y la sacó de la conversación. «Su Alteza el Rey le espera. Le he estado buscando por todo el salón». Catarina le dirigió una última mirada, una mezcla de disculpa y curiosidad, y se alejó. Fernando sintió una punzada de celos que lo sorprendió. El hombre al que le había jurado destruir tenía el control sobre ella, sobre la mujer que lo hacía sentir vivo de nuevo. El odio volvió a su pecho, pero esta vez estaba entrelazado con una nueva emoción, el deseo de protegerla. Esa noche, mientras la hallé en su cama, Fernando luchó contra sí mismo. Su mente, una vez unida por un solo propósito, ahora era un campo de batalla. La venganza era un camino bien trazado, claro y brutal, pero el amor era un sendero sin mapa, lleno de peligros y de una vulnerabilidad que él había jurado nunca más volver a sentir. Recordó la mirada de Catarina, la tristeza en sus ojos. Ella era una prisionera en su propio palacio, una pieza de ajedrez en el juego de poder del rey. Y una idea, tan audaz y como peligrosa, comenzó a formarse en su mente. ¿Y si su venganza no solo se trataba de destruir al rey, sino de liberar a la mujer que amaba? Esa noche su plan se transformó. No sería solo un acto de venganza, sino una misión de rescate. La princesa no era una pieza en su tablero, era la clave de su corazón. El odio al rey Manuel, que lo había consumido por años, se fusionó con un nuevo y ardiente deseo de proteger a Catarina. Se dio cuenta de que para ganarse la confianza y desentrañar su misterio, tendría que jugar un juego mucho más riesgoso. Su venganza no podía ser un acto público de violencia, tenía que ser una obra maestra de manipulación, de secretos y de mentiras que lo acercarían a ella. El desafío no era simplemente derrocar a un rey.
sino hacerlo sin sacrificar el amor que había encontrado. Y así, la vida de Fernando, una vez un camino solitario, se entrelazó con la de la princesa. Para entenderla, para ganarse la confianza y finalmente salvarla, necesitaría dominar las artes de la seducción y el engaño. Se dio cuenta de que su camino no era solo de odio, sino también de amor, y para tener éxito en su misión, necesitaría la guía de un nuevo mentor. Alguien que pudiera enseñarle no a ser un príncipe, ni un vengador, sino el hombre que podría hacerla libre. El juego había comenzado, y las piezas en el tablero eran ahora el corazón y el alma de un hombre que había vuelto a vivir por la mujer que amaba. Su próximo paso sería encontrar a la persona que podría enseñarle las reglas de este nuevo y peligroso juego. El regreso al palacio no era suficiente. Fernando sabía que para ser el fantasma que el rey no podía ver, necesitaba más que un disfraz y una fortuna. Necesitaba una nueva clase de entrenamiento, uno que no se enseñaba en los campos de batalla, sino en las sombras de la corte. Su búsqueda lo llevó a los rincones olvidados de la ciudad, donde encontró a un hombre cuyo nombre se susurraba con reverencia y miedo. Maestro Elías, un antiguo consejero real que había abandonado la corte años atrás, llevándose consigo una sabiduría peligrosa y una red de secretos. Era la única persona que podía moldear a un príncipe humillado en un verdadero estratega. Elías vivía en una humilde casa de piedra, lejos del brillo del palacio. Sus ojos, aunque velados por la edad, brillaban con una astucia que delataba una mente que había visto demasiado. Cuando Fernando, con su identidad de Alejandro, se presentó, Elías lo recibió con un silencio que era más elocuente que cualquier palabra. «No busco a un guerrero», le dijo Fernando. «Busco a un maestro de la guerra de salones, un estratega de susurros y miradas». Elías, sin parpadear, le hizo una pregunta que lo desarmó. «¿Y qué ofreces a cambio, joven? No es el oro lo que me mueve, sino la ambición que se esconde detrás de tus ojos. Una ambición que huele a venganza. Y a algo más. Algo frágil y nuevo». Fernando no mintió. Le reveló su deseo de derrocar al rey, pero le ocultó su verdadera identidad y su amor por la princesa. Elías sonrió con una sabiduría que asustaba. La venganza es un plato frío, pero es un plato que te puede consumir. Si deseas la victoria, debes aprender a ser una sombra, a escuchar lo que no se dice, a ver lo que se esconde. Un rumor puede ser más poderoso que un ejército, y una mirada puede revelar una traición. Y así comenzó el entrenamiento de Fernando, no con espadas, sino con palabras. Elías le enseñó a leer los gestos más sutiles, a identificar la verdad detrás de las sonrisas falsas y a usar el silencio como una herramienta de poder. Le hizo practicar el arte de la persuasión, de la manipulación, de sembrar la duda con una simple pregunta. La mente de Fernando, que antes se centraba en la nobleza y la justicia, se adaptó a la brutal realidad de la corte. A cada lección, sentía que se convertía en una persona diferente, más calculador, más distante. Pero en las noches, la imagen de Catarina volvía a su mente y con ella un recordatorio de por qué estaba haciendo todo esto. Su venganza ya no era solo por él, era para salvarla a ella. «Tu corazón es tu mayor debilidad», le advirtió Elías. «Un hombre que ama puede ser fácilmente destruido. Debes aprender a compartimentalizar. La venganza es tu espada, el amor es tu escudo, pero no los mezcles o te ahogarás en el veneno». Fernando asintió, aunque sabía que el maestro estaba equivocado. Su amor por Catarina no era una debilidad, era la fuente de su fuerza. La venganza era su camino, pero ella era su destino. Por ella estaba dispuesto a cruzar el infierno de la corte una vez más. Elías le puso a prueba con un último desafío. Le pidió que obtuviera información confidencial de un consejero del rey, no con amenazas o sobornos, sino con pura manipulación psicológica. Fernando, usando las herramientas de su mentor, se infiltró en una reunión, tejió una red de mentiras y verdades a medias, y obtuvo la información sin que el consejero se diera cuenta de lo que había sucedido.
Su éxito no le dio la satisfacción de un guerrero que gana una batalla, sino la calma de un cazador que ha atrapado a su presa. Estaba listo. Con su entrenamiento completo y su nueva identidad tan sólida como la roca, Fernando regresó a la corte. Su propósito no había cambiado, pero su método sí. No sería un vengador que destruía, sino un maestro de marionetas que movía los hilos en las sombras. Estaba preparado para el juego, pero sabía que el verdadero desafío no sería vencer al rey, sino evitar que la línea entre el vengador y el amante se difuminara. La princesa, con su enigmático secreto, lo esperaba. Y su primer movimiento en este peligroso tablero de ajedrez estaba a punto de suceder. Un juego de poder que pondría a prueba su lealtad y su amor. El palacio, una vez el escenario de su caída, se había convertido en el lienzo de una nueva obra. Fernando, bajo la máscara de Alejandro de León, se movía por los salones con la gracia de un depredador, su corazón latiendo con un doble propósito, la venganza y un amor prohibido. El tiempo que pasaba con la princesa Catarina se había convertido en la única realidad que le importaba. Sus encuentros, al principio tímidos y formales, ahora eran un delicado baile de intimidad y secretos. Compartían sus sueños, sus miedos, las verdades no dichas de un mundo de falsedades. En cada conversación, Fernando sentía que la armadura que había forjado en el exilio comenzaba a derretirse, revelando al hombre que se escondía debajo. El rey don Manuel, sin embargo, no era un espectador pasivo. Sus consejeros, celosos de la influencia de Alejandro y la cercanía de la princesa, tramaron un pequeño complot. Corrieron el rumor de que el hermano menor de Catarina, el príncipe Gabriel, un joven bondadoso pero ingenuo, había estado malversando fondos del tesoro real. Era una acusación menor, pero estratégica, diseñada para embarazar a la princesa y sembrar la discordia en su familia. La noticia llegó a oídos de Catarina, quien, pálida de miedo, se refugió en el único hombre en quien sentía que podía confiar. Fernando, al escuchar la historia, sintió una rabia familiar. Eran los mismos juegos sucios que habían destruido su vida. Pero esta vez él no estaba indefenso. Recordó las lecciones de maestro Elías sobre el poder de la información y la importancia de la sutileza. No le dijo a Catarina lo que haría. Solo le prometió que manejaría la situación. Esa noche, en lugar de asistir a los salones principales, visitó a los consejeros, no para confrontarlos, sino para tejer una red de conversaciones. Les habló de supuestos inversores extranjeros interesados en las mismas propiedades que ellos habían obtenido de manera fraudulenta, insinuando que si sus nombres aparecían en algún escándalo, las negociaciones se vendrían abajo. El pánico se apoderó de los consejeros. Sin saber de dónde venía la amenaza, asumieron que Alejandro de León, el hombre de la gran fortuna, sabía algo que ellos no. Uno a uno, se retractaron de sus acusaciones, usando excusas torpes para retirar sus palabras. En cuestión de horas, el rumor sobre el príncipe Gabriel se había desvanecido, disipado como humo. El rey, sin entender completamente lo que había sucedido, se resignó a que el asunto fuera olvidado, incapaz de rastrear la fuente de la contramarea. Catarina, que observaba el desarrollo de los acontecimientos, quedó asombrada. Vio cómo un hombre, sin levantar una espada, había desmantelado una mentira que la habría embarazado públicamente. En una reunión privada más tarde esa noche, le dio las gracias. Su voz era un susurro lleno de gratitud. «No entiendo cómo lo hiciste. Esos hombres son como víboras. Nadie se atreve a enfrentarlos». Fernando la miró a los ojos, sintiendo que ya no era Alejandro, sino simplemente el hombre que deseaba su felicidad. Hay formas de luchar que no son con la fuerza bruta, y los secretos son armas más poderosas que las espadas. Fue en ese momento de vulnerabilidad que la barrera entre ellos cayó por completo. Catarina, con la confianza en él ahora inquebrantable, se atrevió a dar un paso hacia su secreto. No lo reveló, pero le dio una pista, una frase enigmática sobre una sombra que la seguía desde la infancia. Fernando, con su mente aguda, entendió que el peligro que ella enfrentaba no era una amenaza del presente, sino una que venía de su pasado.
y que la única forma de protegerla era desentrañar la verdad detrás de esa sombra. La victoria, aunque pequeña, selló su destino. Se habían unido en una lucha silenciosa. Fernando había demostrado su valía y Catarina le había entregado su confianza. Pero el juego apenas comenzaba. La desaparición de los rumores sobre el príncipe era solo una tregua temporal. El rey, con su paranoia intacta, estaba a punto de tomar medidas más drásticas, y la sombra que acechaba a la princesa era la siguiente pieza en un tablero de ajedrez mortal que amenazaba devorar a todos los que se atrevieran a desafiar el poder del monarca. La victoria sobre los consejeros había sido efímera. Como una víbora que se retuerce después de ser golpeada, el rey don Manuel redobló su juego de poder, esta vez apuntando directamente a la princesa Catarina. Un rumor corrió por la corte. El rey estaba negociando un matrimonio arreglado para ella con un duque anciano y poderoso de un reino rival. Una alianza política que la ataría a una vida sin amor y sin libertad. El anuncio no tardó en llegar, y el rostro de Catarina, una vez una máscara de serenidad, se agrietó bajo la presión del miedo y la desesperación. Se sintió como una pieza de ajedrez movida por un jugador cruel y sin rostro. Una noche se escabulló de la corte para encontrarse con Fernando en un jardín secreto. La luz de la luna iluminaba su rostro y él vio en sus ojos no la tristeza que solía habitar allí, sino un terror incontrolable. «Me he metido en un juego del que no puedo salir», le susurró ella, su voz temblaba. «Mi padre no me ve como una hija, sino como una herramienta para consolidar su poder. Y ahora me usarán para comprar la lealtad de un hombre que ni siquiera conozco». Las palabras eran una confesión de su desesperación, una admisión de que estaba atrapada. «Entonces lucharemos», dijo Fernando, con su voz firme y calmada. «Encontraremos una forma de...» Pero Catarina lo interrumpió. Una lágrima se deslizó por su mejilla. «No, Alejandro. No puedes. Debes irte. Debes olvidarte de mí y salvarte a ti mismo. Mi vida es una prisión, y si te quedas, te convertirás en uno de mis guardias. El rey es demasiado poderoso. No tienes idea de lo que él es capaz de hacer. Mi secreto es más grande de lo que crees, y si te quedas, ese secreto te destruirá». En sus palabras no había rechazo, sino un amor tan profundo que la hizo querer apartarlo de la destrucción que ella sentía que ella era. Fue un golpe al corazón de Fernando, no por sus palabras, sino por el miedo que lo consumía a ella. En ese momento comprendió que su venganza ya no era solo un plan, era una carga que la estaba aplastando. Se acercó a ella y tomó sus manos. Su tacto fue un ancla en la tormenta que se desataba en su alma. «Catarina, mírame», le dijo, su voz era grave. «Sé lo que es el miedo, y sé lo que es la desesperación. Mi vida fue arrebatada en un instante, y lo único que me mantuvo vivo durante años fue la sed de venganza. Pero desde que te conocí, mi propósito ha cambiado. Ya no lucho solo para derrocar a un rey. Lucho para salvarte. Lucho por un futuro que podría tener contigo. Mi vida no tiene sentido si no te tengo a mi lado. Si me pides que me vaya, no será por mi seguridad, sino porque lo deseas. Pero si te quedas, lucharé por ti y por tu libertad hasta mi último aliento». Catarina lo miró y en sus ojos vio no solo la promesa de un amor, sino también la verdad de un alma herida, un hombre que había sobrevivido al exilio. En ese instante supo que podía confiar en él. Las lágrimas se convirtieron en un sollozo ahogado. «Mi padre, el rey, él me adoptó. Yo no soy la princesa de sangre. Soy la hija del hombre que él asesinó para obtener la corona». El aire se hizo más denso. El secreto, la verdad que había llevado como un peso por toda su vida había sido finalmente revelado. Y Fernando, escuchándolo, sintió que el rompecabezas de su vida se conectaba con el de ella y que su venganza no era solo por sí mismo, sino por la memoria del verdadero rey. La revelación fue un golpe que solidificó su destino. Fernando, ahora con la verdad en sus manos, ya no era solo un vengador y un amante, sino el legítimo heredero de la justicia. Su dilema había terminado. No tenía que elegir entre la venganza y el amor. Ahora la venganza era la única forma de proteger el amor. La sombra que perseguía a Catarina era la misma que había destruido su vida. La batalla contra el rey Manuel ya no era personal. Era una lucha por la verdad y por la justicia de todo un reino. Los dos se miraron. El miedo había sido reemplazado por una determinación compartida.
La luna se movía en el cielo y el palacio a lo lejos era una figura imponente, un castillo de mentiras que ellos ahora estaban decididos a derrumbar, juntos. Con la verdad del pasado de Catarina revelada, el amor entre ella y Fernando dejó de ser un simple romance prohibido para convertirse en un pacto inquebrantable. Ya no eran dos almas solitarias, eran cómplices, unidos por un secreto que podía derrocar a un reino. Su relación se volvió un delicado ballet de conspiración, susurros en los jardines y miradas codificadas en los pasillos de la corte. Usando la astucia que Fernando había aprendido y el conocimiento íntimo que Catarina tenía del palacio, comenzaron a desenterrar los restos de una historia que había sido cuidadosamente enterrada por el rey Don Manuel. Su objetivo: encontrar la prueba irrefutable, el documento o el objeto que confirmaría que el rey era un impostor y un asesino. La búsqueda fue una danza peligrosa entre la oscuridad y la luz. Durante las noches, mientras la corte dormía, Fernando y Catarina se escabullían por los pasillos, fantasmas silenciosos en la fortaleza de su enemigo. Usaron los pasadizos secretos que ella conocía desde su infancia, los mismos que le permitían escapar de la opresión de la corte. Su destino final era la cámara privada de archivos del rey, un lugar que era tan sagrado como el mismo trono. Cada paso era un riesgo, cada susurro un eco que podía delatarlos. Pero el miedo había sido reemplazado por un propósito compartido, una determinación que los hacía sentir invencibles. Catarina, que una vez fue la princesa asustada, se había transformado. Guiaba a Fernando a través de los laberintos de la corte con una seguridad que lo asombraba. Él, por su parte, utilizaba cada truco que maestro Elías le había enseñado, abriendo cerraduras con astucia y descifrando códigos en los viejos manuscritos. Su colaboración era perfecta, un engranaje bien aceitado en la maquinaria de su plan. A medida que se acercaban a su objetivo, la tensión entre ellos no solo era por el peligro, sino por la adrenalina compartida de su misión. Su amor se fortaleció en las sombras, lejos de las miradas de un mundo que no los comprendería. Finalmente llegaron a la cámara. Era un lugar polvoriento, lleno de pergaminos y libros que narraban la historia de la familia real. Mientras buscaban, un viejo baúl de ébano llamó la atención de Catarina. Estaba oculto detrás de una estantería, como si hubiera sido olvidado a propósito. «Mi padre solía esconder sus tesoros aquí», susurró ella. Fernando forzó la cerradura, su corazón latiendo con la expectativa. Adentro no había oro ni joyas, sino algo mucho más valioso. En el fondo, oculto bajo unos viejos mapas, encontraron un diario personal, encuadernado en cuero con un escudo familiar tallado en la portada. Era el diario de su padre, el verdadero rey. La revelación fue un golpe fulminante. Hoja tras hoja leyeron la historia que el rey Manuel había intentado borrar. El diario describía un complot, una traición llevada a cabo por Don Manuel, el propio hermano del rey, impulsado por una sed insaciable de poder. Relataba la noche del asesinato y cómo Don Manuel había usurpado el trono, creyendo que había eliminado a toda la línea sucesoria. Pero el diario tenía una última entrada desgarradora. La descripción de una niña, la hija del rey, que había sido salvada por una niñera leal y entregada a Don Manuel para que la criara como suya, sin que él supiera su verdadera identidad. La prueba de que el rey era un impostor no solo era un rumor, era un diario, una verdad documentada, sellada con el corazón de un padre. Para Fernando, la lectura del diario fue el momento de la verdad. Su venganza, que una vez fue una misión solitaria, ahora tenía un propósito mucho más grande. No solo estaba luchando por su honor, sino por la memoria de un rey asesinado y por la justicia de una princesa que había vivido toda su vida en la sombra. Se dio cuenta que el amor de Catarina era un regalo, una conexión que le había dado el coraje para seguir adelante. Se volvieron el uno hacia el otro, no con palabras, sino con una mirada que lo decía todo. Su destino estaba entrelazado. Con la prueba en la mano, los dos salieron de la cámara. Sus pasos eran silenciosos y firmes. El plan ahora estaba completo. Con el diario, tendrían la herramienta perfecta para exponer al rey Manuel ante toda la corte. La venganza de Fernando no sería una simple revelación,
sino una aniquilación total del poder y la mentira del rey. Él y Catarina habían llegado al umbral del clímax, su corazón latiendo al unísono, sus almas entrelazadas por un amor que había crecido en el peligro. El momento de la confrontación final se acercaba, y estaban listos para la batalla. La corte se preparaba para una gran celebración en honor al rey. Las invitaciones habían sido enviadas y el salón del trono estaba más brillante que nunca. Pero en las sombras, un joven que una vez fue un príncipe y una princesa que guardaba un secreto de vida o muerte preparaban su última jugada. La gran celebración sería el escenario de la verdad, y las mentiras del rey, cuidadosamente construidas por años, se desmoronarían ante el poder de un amor y un propósito que nadie había anticipado. El juego había terminado, y el jaque mate estaba a punto de ser declarado. La paranoia del rey don Manuel, lejos de aplacarse, se había convertido en un fuego que lo consumía por completo. La repentina influencia de Alejandro de León en la corte, junto con su misteriosa cercanía a la princesa Catarina, encendió las alarmas en la mente del monarca. El rey sospechaba de la lealtad de todos, y no podía permitir que un forastero tan carismático y poderoso pusiera en riesgo su control. Decidió que era hora de poner a prueba al supuesto mercader, no con una amenaza, sino con una oferta que pondría a prueba no solo su ambición, sino también su lealtad a la corona y, en última instancia, su amor por la princesa. Durante un banquete, en un salón lleno de música y risas falsas, el rey don Manuel llamó a Fernando a su lado. Con una sonrisa gélida que no llegaba a sus ojos, le ofreció una posición de gran poder y prestigio: el cargo de consejero principal, un título que lo pondría al mando de toda la economía del reino. «Tu ingenio es invaluable, Alejandro», dijo el rey en voz alta para que todos escucharan. «Un hombre como tú merece estar cerca de mí, y, para sellar nuestra alianza, te ofrezco la mano de la duquesa de Valois. Su fortuna, junto con tu poder, nos haría invencibles». La sala se llenó de susurros. El rey estaba ofreciendo una nueva identidad, una que lo alejaría para siempre de Catarina y lo ataría a la corona. Fernando, con su corazón latiendo con fuerza, miró a la duquesa. Ella era hermosa, con una sonrisa seductora, pero en su rostro no veía a Catarina. Sentía la opresión de la trampa. Aceptar la oferta le daría el poder y el acceso que necesitaba para ejecutar su venganza más fácilmente, pero a un costo que él no estaba dispuesto a pagar: la traición a la mujer que amaba. Y rechazarla públicamente, después de tal honor, levantaría las sospechas del rey. Su dilema era un abismo, y él se encontraba al borde. Más tarde esa noche, se encontró con Catarina en su escondite secreto. La princesa ya había oído los rumores, y su rostro reflejaba el dolor y la preocupación. «Lo sabe», murmuró ella. «Mi padre lo sabe. Esta es su forma de separarnos. Quiere ver tu lealtad. ¿Qué harás, Fernando? Si lo rechazas, el rey te considerará un enemigo. Si lo aceptas, la venganza y nosotros». Fernando la miró a los ojos, sintiendo que la decisión ya no era suya, era de ellos. «Mi plan siempre ha sido la venganza, pero el objetivo ha cambiado. Ya no solo es por mí, es por ti y por tu padre. Y la venganza no tiene sentido si tengo que traicionarte para conseguirla. Yo no soy el hombre que era, y tú eres la razón». Catarina sintió la sinceridad en sus palabras y una nueva fuerza creció dentro de ella. Ella entendió. «Mi amor», susurró ella, sus ojos brillando con lágrimas. «Mi lealtad no es a un título, sino a un hombre de honor. No a un príncipe, sino a ti. Haremos lo que sea necesario, incluso si eso significa que debes sacrificar nuestra felicidad para lograr la justicia. Haz lo que debas. Yo te espero. Confío en ti». Sus palabras eran un regalo, una entrega total que eliminó cualquier rastro de duda en su corazón. Ella le había dado la fuerza que necesitaba para la batalla final. Al día siguiente, Fernando regresó al rey y su semblante era de una calma imperturbable. En lugar de una respuesta directa, le ofreció al rey una propuesta de negocios audaz que involucraba las rutas comerciales de la duquesa, asegurando que su compromiso se basaba en el poder, no en un título. El rey, que solo entendía el poder, aceptó la oferta creyendo que había ganado.
Él no sabía que la negativa de Fernando de casarse era la prueba de su lealtad a un ideal mayor, a un amor prohibido, a una venganza que él ni siquiera podía imaginar. El rey Manuel sonrió satisfecho, pero en las sombras, Fernando miró a Catarina. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada silenciosa se hizo una promesa, un juramento que no necesitaba palabras. Su amor era más fuerte que cualquier trampa, más poderoso que cualquier rey. Habían pasado la prueba. El juego había terminado. Ahora solo quedaba un paso, una confrontación final que decidiría el destino de un reino. Las mentiras del rey, los años de opresión, todo estaba a punto de desmoronarse, y ellos, los amantes y los conspiradores, serían los que lo harían caer. El telón del último acto estaba a punto de levantarse. La noche del gran banquete era un espectáculo de luces, oro y mentiras. El salón real, adornado con tapices y flores, era una jaula dorada para la corte. Y en el centro, el rey don Manuel se sentía más poderoso que nunca, ajeno a la tormenta que se cernía sobre él. Fernando, ahora en el apogeo de su influencia como Alejandro de León, se movía entre la multitud con una calma mortal. Catarina, a su lado, era la imagen de la gracia, pero sus manos, ocultas en los pliegues de su vestido, temblaban con la tensión de lo que estaba por suceder. El plan, forjado en la oscuridad y alimentado por el amor y la venganza, estaba a punto de ser ejecutado. Fernando esperó el momento perfecto, un instante de silencio en la orquesta que permitiera que su voz resonara en el salón. Se puso de pie, con una copa de vino en la mano. «Majestad», dijo, su voz era clara y potente, «me gustaría proponer un brindis, por la verdad, que siempre encuentra su camino hacia la luz, y por la justicia, que incluso la más oscura de las sombras no puede ocultar». La ambigüedad de sus palabras provocó risas nerviosas entre los consejeros del rey, pero la mirada de Fernando, que se encontró con la de don Manuel, no dejaba lugar a dudas. La sonrisa del rey se desvaneció, y sus ojos se entrecerraron con sospecha. Catarina, siguiendo su señal, se unió a la conversación. «Es un brindis audaz, señor Alejandro», dijo. Su voz era melodiosa y llena de un subtexto que solo ellos entendían. Pocos en esta corte tienen el valor de buscar la verdad. Las palabras de la princesa, una vez una figura silenciosa, sorprendieron a la corte. Los susurros se intensificaron y una inquietud palpable se instaló en el salón. El rey, sintiendo que estaba perdiendo el control, se levantó de su trono. Su rostro era una máscara de furia contenida. «¿Qué es esta charla de verdades y mentiras?», rugió. «En mi reino solo hay una verdad, y es la mía». Fernando le respondió con una calma que lo enfureció aún más. «Hay verdades que no pertenecen a ningún rey, majestad, verdad sobre la historia y el linaje de este reino». Caminó hacia una mesa y, con un movimiento deliberado, sacó un objeto de su chaqueta, un viejo diario encuadernado en cuero. La vista del diario de su padre, el mismo que había creído perdido para siempre, hizo que el rostro de Catarina se llenara de lágrimas. «Esta noche», anunció Fernando, su voz resonando por el salón, «se revelará un secreto que el tiempo no ha podido borrar, la verdad sobre el verdadero rey de Elara y el hombre que lo traicionó para sentarse en el trono». Don Manuel, al ver el diario, se puso pálido como la muerte. Su confianza se evaporó, reemplazada por un terror visceral. Se lanzó hacia Fernando, pero sus guardias lo detuvieron. Era demasiado tarde. El pueblo, confundido por la escena, miraba con ojos asombrados a Fernando. «Este diario», dijo él, «contiene la confesión del verdadero rey, el hombre que fue asesinado por su propio hermano, y contiene la verdad sobre la única heredera de su sangre, la princesa Catarina, quien no es la hija adoptada del rey, sino la hija legítima del rey asesinado, la verdadera dueña del trono». La revelación cayó como un rayo en medio de un cielo despejado. La corte estalló en un murmullo de shock y asombro. El rey don Manuel,
Su máscara de poder rota, gritó de ira y desesperación. ¡Mientes! ¡Es una conspiración! ¡Un truco para destronarme! Pero la prueba estaba ahí, a la vista de todos. El diario, con el sello real, era la prueba irrefutable. Ya no era un príncipe exiliado. Era el portador de la verdad, y Catarina ya no era una princesa. Era la heredera legítima de un trono que le había sido robado. El juego de la venganza había terminado. El rey don Manuel, con la verdad expuesta, miró a su alrededor. Los consejeros que una vez le servían ahora lo observaban con una mezcla de miedo y desprecio. Los nobles, que una vez se inclinaron ante él, ahora dudaban. En ese instante su poder se desvaneció. Él ya no era el rey, era un impostor. Acostumbrado a la traición, buscó una forma de vengarse, un último acto de violencia antes de que su mundo se desmoronara por completo. La verdad había ganado la batalla, pero la guerra no había terminado. Un último golpe de gracia desesperado y lleno de odio estaba a punto de ser desatado. Un enfrentamiento que pondría fin a todo. El silencio en el gran salón se rompió con el grito de furia del rey don Manuel. Sus ojos, inyectados de sangre, se movieron de Fernando al diario, la prueba de su traición. El miedo lo abandonó, reemplazado por la rabia más primitiva. «¡Guardias! ¡Arrestad a este hombre y a la princesa! Han falsificado documentos para usurpar mi trono. Es traición. ¡A la celda con ellos! ¡Y que se pudran por la eternidad!». Su voz era un eco de desesperación, pero su orden no fue obedecida con la rapidez de siempre. Los guardias, confundidos por las revelaciones y la mirada de la princesa, dudaron. El rey, un hombre acostumbrado a la obediencia ciega, vio cómo su poder se desvanecía. En ese instante de vacilación, el rey don Manuel tomó una decisión que sellaría su destino. No confiaría en nadie más. Con una rapidez sorprendente para su edad, desenvainó la daga que llevaba oculta en su cinturón y se abalanzó sobre Fernando. Pero su objetivo no era él. Con un grito de rabia, se dirigió a la princesa Catarina. «Si no puedo tener el poder, nadie lo tendrá», gritó, sus ojos llenos de una locura incontrolable. La corte entera contuvo el aliento, el horror en sus rostros. Fernando, que había esperado este momento, reaccionó al instante. No con el ímpetu de un guerrero, sino con la grasa controlada de un estratega. Interceptó al rey antes de que pudiera alcanzar a Catarina. Su espada chocó contra la daga con un sonido metálico. El rey, cegado por la furia, intentó golpearlo, pero Fernando, con sus años de entrenamiento en el exilio, era más rápido, más preciso. El combate no duró mucho. Con un movimiento rápido y limpio, desarmó al rey. La daga voló por el aire y se estrelló contra el suelo. El rey don Manuel se tambaleó. Su rostro era una máscara de derrota. La furia se desvaneció, reemplazada por una incredulidad abrumadora. Se encontraba de rodillas, con su corona torcida. El gran salón que había gobernado ahora era el escenario de su caída. Fernando lo miró a los ojos, con una calma que lo aterrorizó. No había odio en su mirada, sino una paz que el rey nunca había conocido. Fue entonces cuando Fernando pronunció las palabras que serían su golpe de gracia. «Usted no me recuerda, Majestad, pero yo lo recuerdo. Soy el príncipe Fernando, el hombre al que humillaste, al que desterraste, el hombre que, en tu miedo, creíste que era una amenaza. Yo no volví para tomar tu vida. Volví para tomar lo que más valoras, tu poder y tu nombre». El rey don Manuel se desplomó. No fue la derrota física lo que lo rompió, sino la revelación de la verdad. El príncipe que había intentado destruir era el mismo hombre que ahora lo había derrotado. Su paranoia, su ego, su injusticia, todo había regresado para atormentarlo. El rey, una vez el hombre más poderoso del reino,
Era ahora una figura patética, derrotada no por un ejército, sino por la verdad, y por el hombre que una vez había creído que era su sombra. La corte, testigo de la escena, observó en silencio. Los guardias se acercaron, no para arrestar a Fernando, sino para llevarse a su rey. Los consejeros que lo habían traicionado miraban con miedo, sabiendo que su tiempo había llegado a su fin. En el centro del salón, de pie, estaban Fernando y Catarina, sus manos unidas, sus corazones latiendo al unísono. La venganza había sido completada. La justicia había prevalecido. El reino, que había vivido en la oscuridad, estaba a punto de ver la luz. El trono esperaba a su legítima dueña, y el legado del amor y la lealtad estaba a punto de comenzar. El eco de la confrontación se desvaneció, dejando un silencio denso en el salón. El rey don Manuel fue escoltado por guardias que ya no le debían lealtad. Su figura era patética y rota. La corte, una vez un nido de víboras, miraba a los dos jóvenes que se mantenían de pie, sus manos unidas, sus almas entrelazadas. La verdad había resonado en cada rincón del salón, y en las miradas de los nobles ya no había miedo, sino una reverencia cautelosa y, para algunos, la esperanza de un nuevo comienzo. El príncipe caído y la princesa con un secreto, ahora eran los legítimos gobernantes de un reino que había sido liberado de una mentira. Catarina, con la dignidad de la realeza y el coraje que había encontrado en su corazón, se adelantó. Su voz, una vez un susurro, ahora resonaba con la autoridad de una reina. Miró a los ojos de cada persona en la sala. Durante años, dijo, este reino ha vivido bajo la sombra del miedo y la mentira. El trono fue tomado por la traición, y la justicia fue un concepto olvidado. Pero ahora, con la verdad revelada, las cadenas que nos ataban se han roto. Prometo que este reino será gobernado por la verdad y por la justicia, y que nunca más una persona honesta será castigada por la paranoia de un rey. Su discurso fue recibido con un aplauso, tímido al principio, pero que rápidamente se convirtió en un rugido de aclamación. Ella no era solo la heredera, era la esperanza. Fernando la observaba desde un lado. Su corazón se llenaba de un sentimiento que superaba la satisfacción de la venganza. Ella era su verdadera recompensa, no la derrota del rey ni la restitución de su título. La venganza lo había consumido, pero el amor lo había salvado. Después de que la multitud se dispersara, se quedaron solos en el gran salón. Sus luces se apagaban una a una, dejando una atmósfera íntima y serena. Se miraron y en sus ojos vieron toda la historia de su vida, el exilio, el dolor, la soledad y la esperanza que habían encontrado el uno en el otro. Fernando tomó la mano de Catarina, la llevó a sus labios y la besó. La venganza, susurró, no me dio la paz que esperaba, solo me dio un camino. Y en ese camino te encontré a ti. Mi verdadero objetivo no era derrocar a un rey, era encontrarte y liberarte. La victoria no es el trono que has recuperado, la victoria es el amor que hemos encontrado. Las palabras de Fernando eran un bálsamo para el alma de ambos. El camino de la venganza había terminado, y en su lugar se abría un camino de amor y redención. Habían ganado no una batalla, sino una vida. Y así, juntos, comenzaron a reconstruir el reino. Con la nobleza de Fernando y la sabiduría de Catarina, la justicia fue restaurada, las deudas se perdonaron, y el pueblo, por primera vez en años, volvió a sonreír. Su historia se convirtió en una leyenda, un relato sobre el poder del amor y la lealtad, y de cómo incluso la oscuridad más profunda puede ser vencida por la luz de la verdad. El reino de Elara, una vez un lugar de miedo, se convirtió en un faro de esperanza. El legado de la venganza de Fernando no fue de destrucción, sino de redención. Su historia no es de un príncipe que recuperó su trono, sino de un hombre que perdió todo para encontrar la verdadera razón para vivir. Y en el trono, reinando juntos, estaban el príncipe exiliado y la princesa valiente, el símbolo de que el amor es el único tesoro que el poder jamás podrá arrebatar. Su historia había terminado, pero su leyenda acababa de comenzar. La historia de Fernando y Catarina, que comenzó con la amargura de la traición y el veneno del exilio, culmina hoy con la dulzura de la victoria
y la promesa de un amor verdadero. Fue un camino largo y arduo, un viaje en el que un príncipe fue despojado de todo, excepto de su honor, y una princesa vivió en las sombras de un secreto que la consumía. Pero en su búsqueda de justicia, en lugar de encontrar solo la venganza, encontraron la esperanza en los ojos del otro. Se dieron cuenta de que su lucha no era solo por el pasado, sino por un futuro que ellos estaban a punto de construir juntos. Esta historia nos enseña que el destino de un hombre no está sellado por sus humillaciones, sino por las elecciones que toma en los momentos más difíciles. Fernando podría haberse dejado consumir por el odio, pero eligió el camino del amor. Su verdadera venganza no fue la derrota del rey Don Manuel, sino el hallazgo de un propósito más grande que su propio dolor. El trono fue recuperado no por la fuerza, sino por la verdad. Y la justicia fue restaurada por un amor que demostró ser más poderoso que cualquier ambición. El legado de estos dos héroes no es solo una victoria política, sino un recordatorio atemporal de que la verdadera felicidad no se encuentra en el poder, sino en la conexión humana, en la lealtad y en el valor de un corazón que se atreve a amar. Su relato es un faro de luz en la oscuridad, una prueba de que incluso en los rincones más oscuros de la historia, la verdad y el amor siempre encontrarán una manera de brillar. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho sentir la intensidad de un amor que lucha por la justicia, tu corazón es el eco de este relato. Y ahora que has llegado hasta el final de este relato que conmueve, te pido que nos ayudes a seguir compartiendo estas historias que tocan el alma. Si te gustó este video, por favor deja tu like para que sepamos que te ha llegado. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas las próximas historias, relatos de amor, honor y redención que te dejarán sin aliento. Y por último, cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue el momento que más te conmovió? Tu opinión nos ayuda a seguir contando estas historias. Hasta la próxima, y que la verdad y el amor guíen tu camino.